¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una semana más y también una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con los titulares de la emisión del día de hoy. Comenzamos hablando del PMI manufacturero mundial que se mantiene en niveles bajos en el mes de mayo. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo las universidades de Estados Unidos se encuentran bajo el asedio del gobierno de Trump. En nuestro recorrido digital inicia hoy el Foro del Futuro 2050 en Moscú, la capital de Rusia. De eso y más hablamos en esta emisión. Qué bueno que se encuentra una vez más con nosotros. Momento de iniciar con la información. La economía mundial se mantiene en su nivel más bajo según el índice de gerentes de compra del sector manufacturero. Este indicador económico que mide la actividad empresarial en el sector manufacturero de un país o región mantuvo un nivel bajo en mayo, situándose en 49,2%, según datos publicados por la Federación China de Logística y Compras. Al mantenerse por debajo del 50% durante 3 meses consecutivos, refleja que la economía mundial está en descenso. En Asia, por ejemplo, se regresó al rango de expansión al alcanzar el 50,4%, mientras que los índices de América, África y Europa se mantuvieron en el rango de contracción al llegar al 48,4% y al 48,7% respectivamente. El indicador de Estados Unidos cayó durante 4 meses consecutivos y se situó en 48,5% en mayo, una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a abril. Los datos reflejan que las tensiones arancelarias de Estados Unidos con otros países han afectado a su propia industria manufacturera. Y en más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los aranceles para el acero y el aluminio es una medida injusta para su país. La jefa del Estado mexicano recordó que México importa más acero y aluminio del que exporta y normalmente se impone un arancel cuando hay déficit. Además, la decisión unilateral de Estados Unidos de aumentar los impuestos viola el marco legal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Sin embargo, se espera que se pueda llegar a un acuerdo para no perturbar la cadena de suministro integrada entre ambos países. Según el TEMEC, si las dos partes no logran llegar a un entendimiento, puede haber espacio para tomar ciertas medidas de protección para equilibrar la situación. Por lo tanto, hasta este momento, México se ha mantenido muy cauteloso en el manejo de este tema. Le cuento ahora que la industria de materiales de construcción en modo de supervivencia, señalan trabajadores de Estados Unidos, y el costo de la vida no para de subir. La preocupación y la incertidumbre de la estabilidad laboral está latente en la población trabajadora de Estados Unidos tras la política arancelaria que impone Trump. Ciudadanos ven cómo cada día bajan los clientes y las empresas realizan recortes drásticos. Además, la presencia de primera mano del impacto negativo de la medida, por ejemplo, en el sector de la construcción, enfrenta a un futuro con precios más altos, indica un trabajador de Nueva York. Me veo obligado a recurrir a mis ahorros en este momento con las tarifas y todo. Simplemente ha subido todo de precio. Es muy difícil y lo ves en todas partes, en tu estilo de vida, en la gente que te rodea. Ahora es mucho más difícil y ni siquiera puedo ahorrar dinero porque siento que nadie se preparó para estos aranceles y simplemente no lo dejaron caer. He notado que los comestibles se vuelven mucho más caros. Realmente no esperaba eso porque estoy pensando que cualquier cosa al extranjero iba a ser cara debido a los aranceles, pero veo que los comestibles locales suben de precio y todo es muy sutil también, pero es muy frecuente. Como dije, pasa el día a día y es muy aterrador ver a dónde nos llevará en un par de meses. Me gustaría que los responsables políticos y el público entendieran que este cambio drástico realmente nos afecta negativamente, no solo a nosotros como trabajadores, sino también a las personas que nos rodean, los hombres o mujeres trabajadores. Es algo para lo que no estábamos preparados y estamos enfrentando esas consecuencias cuando no creo que lo hubiéramos hecho si nos dieran algún tipo de periodo de gracia o advertencia, o incluso tiempo para prepararnos. Es lo rápido que nos golpeó, simplemente es difícil, no tuvimos tiempo de prepararnos y ahora estamos en modo de supervivencia. Y ante la entrada en vigor de la decisión de la administración Trump de aumentar los aranceles al acero y el aluminio importados al 50%, un destacado experto europeo ha advertido de las consecuencias negativas tanto para los productores. Vamos a escuchar.
Incluso si temporalmente los aranceles pudieran aislar a los estadounidenses de la competencia extranjera en el acero, todavía tendrán una enorme repercusión negativa porque el acero se utiliza en otros sectores y no solo en automóviles, sino en la industria de la construcción, en la industria de la construcción naval y en la industria vial. El acero se utiliza en todas partes y el costo del acero para esta empresa aumentará enormemente, por lo que definitivamente habrá repercusiones negativas con los clientes de la industria siderúrgica. Será muy costoso para Estados Unidos, pero por supuesto también para otros países. No, aquí no hay un ganador. Le platico ahora que 400 vehículos de nueva energía se transportan por primera vez de China a Japón, ratificando el reconocimiento de la producción de China y del comercio bilateral entre ambos países. Se prevé la entrega de los vehículos en varios lotes una vez culmine la ruta comercial entre Shanghai, Osaka y Kobe, una vía de buques de carga y pasajeros Ro-Ro entre China y Japón que ha operado con éxito durante 4 décadas. Vale destacar que los primeros 5 meses de este año, las aduanas del puerto de Wuzhong de Shanghai gestionaron más de 8.000 unidades equivalentes a contenedores de 20 pies de TEU de mercancías de importación y exportación entre China y Japón, lo que representa un aumento interanual de más de 12%. Un total de 400 NEC están programados para ser entregados a Japón. Esto indica que los NEC fabricados en China han ganado el reconocimiento de los países desarrollados. Además, estos vehículos son relativamente compactos, con una batería de larga duración, lo que los hace populares entre las principales empresas japonesas. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión, pero no se vaya. Al regreso en nuestro expediente económico abordaremos cómo las universidades de Estados Unidos se encuentran bajo el asedio del gobierno de Donald Trump. Las universidades en Estados Unidos están sufriendo un ataque sin precedentes por parte de la administración presidida por Donald Trump, con recortes millonarios, investigaciones por supuestas violaciones a las normas federales, retirada de visas a estudiantes internacionales y también presiones ideológicas que amenazan la autonomía institucional. Un muro para los estudiantes, que es la nueva ofensiva de Trump en contra de las universidades. El mandatario amenazó recientemente con retirar 3.000 millones de dólares que se entregan a las universidades, por ejemplo la de Harvard, como parte de subvenciones. Asimismo dijo que suspendería las exenciones fiscales y las visas a alumnos foráneos que soliciten estudios en la reconocida universidad, mientras que los que estén ya matriculados y dentro del país deberán cambiarse a otra institución o corren el riesgo de que sean sacados del país. La medida sucede tras la exigencia por parte de Trump de un listado de los miles de estudiantes extranjeros que asisten a la universidad. Propone que los países de origen deberán abonar fondos que contribuyan a la formación de sus naciones, lo que restaría responsabilidad para la Casa Blanca. Creo que recortar los fondos, no solo para esta universidad, sino para las universidades en general, es muy ridículo. Creo que la investigación, la financiación y la independencia intelectual son cosas que han hecho fuerte a Estados Unidos. Han hecho fuertes a las universidades. Es la razón por la que somos como un faro para el resto del mundo. Y creo que socavar esas cosas, recortar esas cosas, no solo es una mala visión a corto plazo, sino una horrenda visión a largo plazo. Bueno, estoy observando muy de cerca cuáles van a ser nuestros números en el otoño para los estudiantes internacionales. Porque, de nuevo, me angustia mucho que los futuros estudiantes, cuando estén tomando esta enorme decisión financiera sobre dónde van a estudiar, ¿qué van a pensar? Que va a ser demasiado arriesgado venir a los Estados Unidos, ya que los estudiantes comenzarán a ver que nuestro número de estudiantes disminuye. El año pasado
tuvo un impacto económico de 43 millones de dólares en todo Estados Unidos. Tener estudiantes internacionales que vienen a los Estados Unidos es enormemente impactante, no solo para nuestros colegios y universidades, sino que es bueno para todo Estados Unidos. La Universidad de Harvard no se queda de brazos cruzados y presenta una demanda en contra del veto de Trump a la entrada de Estados Unidos de estudiantes extranjeros. La Casa de Estudios presentó una demanda legal ante un tribunal federal contra la prohibición de la administración Trump de que estudiantes internacionales ingresen a Estados Unidos con visas para asistir a Harvard. La demanda se presentó menos de 24 horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera una proclama suspendiendo la entrada de ciudadanos extranjeros cuya intención es estudiar en Harvard. La universidad alegó que la acción de la administración estaba diseñada para eludir una orden judicial anterior que había bloqueado al Departamento de Seguridad Nacional de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard. Desde su llegada al poder en enero, Trump recortó fondos a varias universidades, entre ellas Harvard, el cual retiró cerca de 9.000 millones de dólares. A la Universidad Columbia le recortó 400 millones por acusaciones de antisemitismo. A Cornell le congeló más de 1.000 millones de fondos por supuestas violaciones a derechos civiles. En la misma línea, a Brown le suspendió subvenciones y contratos por 510 millones. Asimismo, a Princeton le detuvo becas federales del Departamento de Energía y la NASA. Por su parte, la Universidad de Pensilvania le advirtió recortes por 175 millones de dólares por permitir a un atleta transgénero competir en su programa de natación. El Departamento de Educación envió cartas a 60 facultades y universidades en las cuales señala que enfrentan investigaciones por presunto antisemitismo. A continuación le ampliamos un poco más de cómo las universidades de Estados Unidos están bajo el asedio por el gobierno que preside Donald Trump. Estudiar en Estados Unidos siempre ha sido un objetivo para muchos jóvenes de todo el mundo, pero ese camino acaba de volverse mucho más incierto. La administración de Donald Trump ha ordenado suspender todas las entrevistas para visados de nuevos alumnos extranjeros en las embajadas y consulados que Estados Unidos tiene por el mundo. En este sentido, estudiantes universitarios han calificado la decisión de la administración Trump de prohibir la entrada de estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard como una pésima decisión y un paso en falso que perjudicaría la educación estadounidense. Creo que es horrible para la academia estadounidense. Nos parecemos mucho a las universidades. Nos beneficiamos de estudiantes que vienen de todo el mundo. Eso es parte de lo que hace grande nuestro país, que la gente quiere venir a aprender aquí. Así que en general creo que es horrible. Es un enorme error intentar aislar los entornos educativos. Pienso que la educación se trata de apertura, de extender la visión de la gente que va a la universidad, de lo que significa ser académico. Para mí, las perspectivas variadas son muy valiosas. Según las autoridades estadounidenses, las entrevistas para estudiantes ya programadas no se cancelarán, pero no se añadirán nuevas hasta que se dicten nuevas directrices. El Departamento de Estado ha dicho que la pausa se debe a que la Casa Blanca está preparando un plan para revisar las redes sociales de quienes soliciten estudiar en Estados Unidos. Como institución académica, el éxito de Harvard ha dependido históricamente de sus relaciones en el extranjero, tanto como de sus relaciones dentro de Estados Unidos. Pienso que no es solo un lugar como institución de investigación intelectual. Se verá disminuido por la falta de estudiantes internacionales aquí, sino que también pienso que su alcance mundial será debilitado. Y solo puedo esperar que Harvard pueda recuperarse de esto. Lo que sí es cierto es que la agresión encolerizada del presidente norteamericano Donald Trump contra un puñado de universidades de prestigio en Estados Unidos empieza a generar repercusiones, creando un gran temor en los campus estadounidenses, socavando la libertad académica y la libertad de expresión, afectando sus presupuestos, con muchas universidades viéndose forzadas a despedir a cientos de trabajadores para hacer frente a los recortes y planificación estratégica de las casas de estudios. ¿Sabía que la pelea de Trump con universidades arriesga 40.000 millones que los estudiantes internacionales aportan a la economía norteamericana? ¿No? Bueno, aquí le contamos los detalles. En conjunto, el impacto de los estudiantes internacionales en Estados Unidos alcanza no solo al sistema educativo, sino a la economía y al país en distintos ámbitos, y se cuenta por miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos. La Asociación de Educadores Internacionales, con sede en Washington, D.C.,
asegura que los estudiantes internacionales que cursan en colegios y universidades de Estados Unidos aportaron $43.800 millones a la economía estadounidense, ayudando además a crear más de 378.000 puestos de trabajo para el año académico 2023-2024. Sin embargo, con estas acciones del gobierno del presidente Trump contra las universidades, podría revertirse. Por lo tanto, nuestras universidades podrían perder una gran cantidad de sus ingresos debido a la pérdida de estudiantes internacionales. Ya lo vemos ahora, hay menos solicitudes y más doctores que buscan trabajo en otros países. Los estudiantes internacionales sienten que no son bienvenidos en Estados Unidos, que no es buena idea venir a Estados Unidos a estudiar, a realizar una formación postdoctoral o cualquier otra situación. Los necesitamos como parte de nuestra fuerza laboral, de nuestros equipos de investigación, etc. Pero además, la situación ha cambiado. Nuestras universidades todas han cambiado completamente sus presupuestos en los últimos 3 meses, porque una gran parte de nuestros ingresos proviene de gastos generales de subvenciones. Todas esas subvenciones han sido canceladas por la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de Salud, etc. Al mismo tiempo, la organización explicó que por cada 3 estudiantes internacionales se crea un puesto de trabajo y se apoya el gasto en los sectores de la enseñanza superior, el alojamiento, la restauración, el comercio minorista, el transporte, las telecomunicaciones y los seguros médicos. Hay que destacar que más de la mitad de los estudiantes internacionales universitarios en Estados Unidos provienen de India y China, 2 países en los que su crecimiento económico de las últimas 2 décadas favoreció las oportunidades para que las familias puedan pagar la educación universitaria en el exterior. Pero eso no es todo. Dentro de la nueva cruzada de Trump en contra de las universidades se encuentran los estudiantes de China. Resulta que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que revocará activamente visas a estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en áreas cruciales, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio en un comunicado. China es el segundo mayor país de origen de estudiantes internacionales en Estados Unidos, solo por detrás de India. En el año escolar 2023-2024, más de 270.000 estudiantes internacionales que provenían de China están matriculados, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de todos los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. La cooperación educativa entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa y China siempre se ha opuesto a la politización de esta cooperación. Tales acciones por parte de Estados Unidos solo dañarán su propia imagen y credibilidad internacional. China salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos. Y bueno, de esta manera es como llegamos al momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya, por favor. Al regreso haremos nuestro recorrido digital y como parte del mismo le estaremos platicando que inicia hoy el Foro Futuro 2050 en Moscú, la capital de Rusia. ¿Quiere saber de qué se trata? No se vaya, que ya regresamos y se lo cuento. Momento de iniciar nuestro recorrido digital y lo hacemos con la agencia de noticias Viori News, que titula: el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, participa en el Foro del Futuro 2050. El evento, que se desarrolla el día de hoy en el grupo educativo La Mossow de la Universidad Estatal de Moscú, está dedicado a las tendencias del desarrollo de Rusia para los próximos 25 años. El foro contará con la asistencia de 2.000 personas, entre ellas expertos, políticos y empresarios. Por ejemplo, se encuentra Elon Musk, el empresario y padre de Elon Musk, el político británico George Galloway, el presidente de la ONU, me refiero en este caso a Jeffrey Sachs, entre algunos otros.
Avanzamos con Europa Press, que reseña: representantes de Estados Unidos y China se reúnen hoy en Londres para proseguir sus negociaciones comerciales. De acuerdo con esta información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, armó el pasado viernes que su país estará representado en esta reunión afirmó, mejor dicho, estará representado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Por parte de China acudirán el viceprimer ministro chino, He Lifeng, que ha ya también representado a su país en Suiza. Recordemos que el pasado 12 de mayo, después de las conversaciones entre representantes de ambos gobiernos, acordaron la suspensión durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados también mutuamente entre los dos países. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos y a China. Por su parte, Hispan TV nos muestra en su titular: Iran Air volará a Malasia, Tailandia y China, pese a las sanciones de la Unión Europea. La aerolínea iraní restablecerá vuelos con destino a Malasia, Tailandia y China a partir de agosto y septiembre, en sustitución de los viajes a las principales ciudades de Europa y el Reino Unido, detenidos desde finales del año pasado debido a las sanciones de la Unión Europea y Londres. El informe difundido este domingo señala que Iran Air dependerá de una flota ampliada de aviones, incluidos 2 de fuselaje ancho comprados recientemente y 3 aeronaves que han vuelto a estar en condiciones de volar gracias a un programa de reparación local. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo antes de irnos. El intermedio de Texas marcó un precio de $64.58 por barril, un alza de $1.21. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio por barril se ubicó en $66.47, un alza de $1.13, mientras que el crudo promediado por la OPEP se mantiene en los $65.07 sin cambios. Y así llegamos al final de este programa. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal de internet, está toda la información a su alcance, al igual que en nuestra comunidad de WhatsApp, en Telegram, en nuestros perfiles de Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentra también en YouTube y Dailymotion, pero sobre todo le invito a seguirnos a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Por supuesto, nos vemos hasta entonces.